Estamos reunidos en este día para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor y poder edificarnos a través de su palabra. Antes de iniciar, hermanos, yo quiero pedirles, normalmente venimos dispuestos en un pensamiento, en nuestro sentir de querer reunirnos, y en otras ocasiones, o más bien, también disponemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero voy a dejar unos 2 minutos para que dispongamos nuestro espíritu, hermanos, para que podamos alabar al Señor, como dice su palabra, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cada uno en su lugar disponga su espíritu, dispongamos nuestro espíritu para poder glorificar a Dios de esta manera. Sí. Voy a dejar este tiempo, hermanos, para que oren. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos, Señor, por la bendición, la oportunidad que nos da de estar reunidos, Señor, en su nombre, buscando aprender, buscando glorificar, alabar, ensalzar su nombre, Señor, y ser edificados a través de su palabra, Padre Santo. En este momento le ruego el perdón de mis pecados, Señor, los pecados de mis hijos, de mi familia, del pueblo de usted, Señor. Le ruego que nos perdone, que sea propicio, Señor, a nuestra necesidad, Señor, a nuestra debilidad, a nuestras carencias, Señor. Que podamos encontrar consuelo, fortaleza, dirección, instrucción, Señor, en nuestras vidas a través de su palabra, Padre Santo. Guíenos, Señor, y que este culto sea acepto a usted, Padre Santo, porque no lo hacemos para nadie más, sino para honrar su nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, su Hijo amado, le damos gracias y le pedimos todo esto. Amén. Amén. Hermanos, voy a pedirles por favor que busquen en su Biblia. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en el Evangelio de San Juan, del capítulo 17, capítulo 17, del versículo 1 al 8. Y mientras los buscan, hermanos, yo quisiera comentarles algo. En esta lectura que el Señor me daba para compartir, encuentro muchísimas situaciones para aprender, para edificarnos, y muy importantes todas, hermanos. Entre esas se encuentra el versículo lema que nosotros tenemos en San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dice su palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, no nada más es la promesa que Dios nos da, y es la esperanza que tenemos de estar con Él, pero tiene una condicionante: que te conozcan, dice el Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Bueno, antes de entrar en esto, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Y voy a pedirles, hermanos, que puestos de pie por respeto a la palabra, por reverencia a la palabra, todos juntos vamos a tener esta lectura. Juan 17, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, un momento? Como les comentaba, hermanos, nuestro Señor está hablando ya aquí en los últimos tiempos que le quedaban en la tierra, y se está enfocando a los discípulos. Y hace sobresalir algo muy importante, ¿no? La palabra que Dios le dio para que Él nos la diera a nosotros. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Verbo de Dios. Dice en el Evangelio de San Juan, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo es la palabra de Dios. Por eso dice en estos últimos versículos que leíamos, dice dice, yo, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchas personas ven a Jesucristo como Jesús nada más, que nació en Belén y de ahí para acá, ¿no? Pero no, Jesucristo es el Verbo de Dios, es Dios mismo, ¿no? Él ya tenía esa gloria desde antes con el Padre, es la palabra de Dios. Él nada más vino a expresar esa palabra que Dios quería transmitirnos a nosotros, ¿no? Y lo que podemos sacar aquí de sobresaliente es de que el conocimiento de Dios y de Jesucristo es lo que nos va a dar que se haga realidad la promesa de la vida eterna. ¿Y dónde está ese conocimiento? Pues en la palabra de Dios. Algunos creemos o muchos piensan que ya se tiene la vida eterna y pues que ya no hay necesidad de más. No, hermanos. La vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, que lo conozcamos, y a Jesucristo. ¿Y cómo los podemos conocer, hermanos? Pues a través de la palabra. No hay otra forma de conocerlo, ¿no? Entonces, y es un conocimiento continuo, permanente, un conocimiento que debemos que no debemos dejar como en pausa, o decir, yo ya acepté a Cristo y ya tengo la vida eterna, ¿no? No, yo acepté a Cristo y tengo que conocerlo, y en eso consiste la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra, es decir, la han vivido, la han experimentado, no nada más en el momento que conocieron a Jesús, sino hasta que Jesucristo partió o que ellos murieron. Hasta en ese momento ellos fueron sacrificados, fueron muertos, torturados por la palabra, porque ellos conocieron la palabra, ¿no? Y eso es lo que, por eso dice el Señor que ya los tenía pues apartados. Vamos a tener nuestro primer periodo de alabanza, hermanos. Me encontraba yo sin vida y sin razón, hasta que
dueño de mi historia, mío es. Bendición que tenemos un nombre en la gloria, y eso es maravilloso. Y por eso mismo pues el Señor viene a nuestras vidas, ¿no? Y viene como santo, 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 dice su palabra. Él dio y Él quitó. Cantemos, mis hermanos, santo eres, Señor. Acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos adoramos, cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo, tu amor nos llena de gozo. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos adoramos, cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo, tu amor nos llena de gozo. Se escuchará en todo lugar el canto nuevo para adorar. Se escuchará en todo lugar el canto nuevo para adorar. Todos adoramos, cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso, tu amor
Señor. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Y vamos a tener la lectura de nuestra profesión de fe, que dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie dejará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Así, hermanos, también por su letra vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga a través de nuestro pastor con la palabra que el Señor ya tiene preparada para nosotros. Bendito Dios y Padre, damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de recibir, Señor, su palabra en los labios, en la boca de nuestro pastor. Por favor, bendígalo, Señor, den esa sabiduría de lo alto, Padre Santo, y que esa palabra se quede en nuestro corazón para que la podamos vivir, Señor, y experimentar. Le damos gracias por su misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, recibimos a nosotros. Les voy a comentar porque es verdaderamente el Señor es maravilloso y verdaderamente Él tiene las cosas bajo su control. Déjenme decirles que ha sido este preludio, esta primera parte de nuestro culto, entre las alabanzas y las oraciones y esas necesidades expuestas así tan sentidas, muy emotivo, mis queridos hermanos, muy emotivo, verdaderamente hermoso. Y pues déjenme decirles, no nos pusimos de acuerdo el hermano Félix y yo. Él escogió un texto precioso y el enfoque que le dio tiene mucho que ver con el sermón. Y tiene mucho que ver porque les digo, les confieso y les platico las dinámicas que hay en la red pastoral, para que ustedes también estén pues enterados de esto. Somos parte de una red de iglesias y de pastores que encabeza nuestro pastor Gilberto. Y el lunes o martes el pastor Gil hizo una petición a la red. Él dijo: los momentos específicos de mi iglesia hacen que necesite modificar para mi iglesia la serie de sermones que teníamos para el, déjeme me acerco la serie de sermones que teníamos programados para este año. Va a venir, finalmente sí la vamos a predicar, porque vienen las 7 señales, los 7 milagros de Jesús que aparecen en Juan. Y dijo: pero hay otra necesidad ahorita en mi iglesia, y les propongo que modifiquemos el calendario. Eso fue, me parece, el lunes o martes temprano. Después de eso, pues hubo opiniones a favor y opiniones en contra. Hubo quien dijo: mi iglesia sí necesita que se predique lo que está programado. 2 pastores dijeron: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo sí tengo esa necesidad enorme. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces se armó bien rico la controversia antes de la junta, mis queridos hermanos. Antes de la junta. Unos a favor, otros en contra, no, que sí hay que predicar eso y que después la serie. Todo se puso muy, muy, muy bonito el asunto. Finalmente se decidió modificar, pero dejando pues con libertad cada iglesia. El día de hoy, en el sermón, en el culto de las 10 en Oreb, va a haber el culto de negocios. Hay muchos cambios en Oreb, muchos cambios. Entonces, sí iba a predicar el sermón a las 8 y a las 12, y el de las 10, culto de negocios. Nosotros tenemos pendiente nuestro culto de negocios, ¿ok? Sí lo tenemos, nada más hubo una pequeña partecita que presentó mi hermanita Caro, de las finanzas, pero nos falta un montón de cosas por hacer en el culto de negocios. Entonces, pues en oración dijimos: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos pues para que esto
para que esto sea pertinente para nuestra iglesia. Y el Señor nos habla. El Señor nos habla. Créanme que Él tiene todo bajo control. Y entonces decidimos alinearnos con Oreb en esta serie también. No todas las iglesias lo van a estar, pero alinearnos. El martes, muy cerquita ya de la junta, decíamos, oigan, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué pasaje vamos a estudiar para nuestro intercambio de la noche? Venía yo viajando en camión, entonces no podía participar, no pude participar activamente, pero sí me conecté a la junta. Y fue una junta hermosa. Decidimos predicar Hechos 1, el primer capítulo del libro de los Hechos. Una junta hermosa. Y digo, qué privilegio estar en esa red, Oreb, porque se decidió al momento, nadie había estudiado el pasaje, pero fue una junta preciosa en donde salieron tantas cosas de mis hermanos que sí participaron activamente, tantas cosas que en un momento dijo el Paz, oigan, y eso que no habían estudiado, lo cual quiere decir que conocen el pasaje, que lo han predicado otras veces y que se han puesto a orar y en las manos de Dios. Fue una junta preciosa, a mí me encantó. Y me decía Caro, ¿por qué no participas? Pues veníamos en camión, veníamos de Ciudad de México, que esta semana fuimos 3 veces 3 veces nada más. Entonces, bueno, ahora fíjense qué interesante, porque esto fue el ante-pre-introducción ante-pre-introducción. Vamos a la introducción. ¿Cómo se va a llamar esta serie? Reingeniería para la iglesia. Reingeniería para la iglesia. Para la gente, yo sé que hay hermanos aquí que conocen mucho de administración, mucho más de lo que yo pude haber estudiado en mi preparación para ser directivo en el Seguro Social, que sí estudié algo de administración, pero yo sé que hay hermanos y hermanas que conocen más de administración que yo, mucho más. Y ese término a lo mejor les es familiar, la reingeniería. ¿Qué es la reingeniería? Vamos en la introducción, que va a ser una introducción un poquito larga porque va a ser la introducción para la serie de 4 sermones que vamos a tener, quizás 3, porque vamos a tener nuestro culto de negocios aterrizando todo esto. ¿Sale? 3. Entonces vamos a lo que es la reingeniería. ¿Tiene idea qué es eso en administración? Reingeniería se aplica en un montón de actividades: administración de negocios, cultura, deportes y otros. Y es una herramienta, finalmente es una herramienta que varias organizaciones han utilizado con éxito. ¿Para qué? Para optimizar el trabajo, para optimizar los recursos y para obtener mejores resultados. Así que se ha convertido en una herramienta importante para el trabajo administrativo. Proviene esta palabra de la conjunción de 2 palabras: la ingeniería, que es la cuestión de la construcción y el diseño, y que quiere decir raíz. Hay que ir a la raíz para volver a diseñar una empresa, o en este caso necesitamos regresar a la raíz para diseñar nuestra iglesia. Esa es la propuesta. Y bueno, hay 7 cosas, ¿no?, que podemos hablar sobre la reingeniería. Perdón, son 6. La profesión del ingeniero, lo que lleva el diseño y la aplicación de un diseño para hacer algo nuevo, ¿no? Pero ya en la reingeniería se utilizan las ciencias físico-matemáticas, el perfeccionamiento y la utilización de la técnica industrial. Se hacen estudios para ver qué orientaciones y qué modificaciones son deseables. Es la aplicación para dominar o encauzar las fuerzas. Es el conjunto de conocimientos para la utilización de materias y fuentes de energía. ¿Qué es la reingeniería entonces? Hacerse más efectivos, tener mejores resultados con menos recursos. A Michael Harmer se le atribuye la creación fundamental de llegar a esto, un cambio radical que debe ocurrir para poder obtener resultados espectaculares.
Así que eso es la reingeniería y tiene 4 características principales que describe Hammer y Champu en 1994. Es la revisión fundamental o el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas de rendimiento. Y tiene entonces, le digo, 4 características claves. Es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos regresar a los fundamentos. A los fundamentos. La reingeniería determina primero qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Se olvida uno por completo de lo que es y de lo que debe ser. Y por lo tanto hay que dejar atrás el tradicionalismo, el costumbrismo, el siempre lo hemos hecho así, si se dan cuenta. Eso se vuelve un impedimento. Entonces el cambio tiene que ser fundamental. El cambio, la segunda característica es que tiene que ser radical. No es de medias tintas. La base de esta palabra viene de radix, que también quiere decir raíz. Así que esto nos dice que los cambios no tienen que ser superficiales, tienen que ser profundos. Es volverse a hacer, volverse a fundar, volverse a formar nuevas formas de realizar un trabajo. El tercero, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Un conjunto de actividades que nos van a modificar insumos, ¿sí? Cuando uno estudia administración, hay una caja que ponen así, por aquí entran los insumos, pues, por ejemplo, petróleo crudo, y después una serie de procesos que nos dan muchos resultados diferentes, ¿verdad? Poliéster, gasolina, gas licuado de petróleo, un montón de productos. Y la cuarta característica, tiene que ser espectacular. Entonces dice uno, híjole, pues sí está bien bravo, ¿no? Entonces lo reitero, fundamental, radical, modificación de procesos y resultados espectaculares. Y ahora entonces nos preguntamos, ¿será posible hacer reingeniería en una iglesia con esas 4 características? ¿Será posible? ¿Es deseable hacer un alto en el camino y analizar qué debemos cambiar? ¿Qué debemos modificar si queremos resultados diferentes? Porque es cierto algo, hay gente que se aferra a hacer las cosas pues porque así soy y qué. Y siempre tienen los mismos resultados y anhelan resultados diferentes, pero no modifican nada. Entonces, si uno hace lo mismo siempre, siempre va a tener el mismo resultado. Entonces, para la iglesia necesitamos ver qué necesitamos hacer. ¿Cuál sería para la iglesia un cambio fundamental, radical y espectacular? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué debemos saber para que nuestra iglesia sea apegada a la palabra de Dios? Y miremos a detalles cómo se fue gestando la iglesia. Creo que tenemos, precisamente como hemos hablado aquí, que regresar a la raíz. Por eso nos vamos a aventar el clavado hacia la fundación de la iglesia. Fíjense que en Hechos 1 no había iglesia, todavía no existía la iglesia, todavía no había eso que el Señor tenía ya concebido en su mente desde la fundación del universo. Así que miremos a detalle cómo se fue fundando nuestra iglesia y las características de la misma, cuando se fundó, cuando se fue creando una identidad. ¿Qué hicieron puntualmente los discípulos que fueron sometidos, qué creen, a qué? A una reingeniería. Los volvieron a hacer, el Señor los volvió a hacer. ¿Cómo fue eso? Hoy era discípulo, mañana era apóstol. Hoy estaba de estudiante, mañana asume la batuta. De que esa palabra de la que hablaba nuestro hermanito Félix se difundiera al mundo, para que llegase a los que se iban a convertir a través de la palabra de ellos, decía ahí el texto de Juan 17. Por eso les digo, no nos pusimos de acuerdo, pero estoy seguro que el Espíritu del Señor
nos dijo, vamos a alinear la dirección del culto con el culto mismo. Así que vamos a ver algunas características. Nuestro texto base es Hechos 1, del 1 al 11, que ahí hasta yo me alineé con el Paz, porque hay iglesias que van a predicar más del capítulo 1. Entonces, ahora sí, después de esta introducción y de la preintroducción, ahora sí vamos a iniciar. Vamos primero a orar, ¿ok? Señor mi Dios, gracias Padre bendito, porque nos das palabra y porque buscas la palabra pertinente para nuestro momento, para nuestra situación, para nuestra circunstancia. Y siempre en tu palabra encontramos desafíos, retos, Señor, y siempre encontramos esa posibilidad de ser cambiados y de ser transformados, Padre bendito. Pone en nuestro corazón el deseo de responder a tu exhortación como tú lo quieres. Así que, Señor, háblanos el día de hoy, que sea tu voz la que se escuche y no la mía, Padre bendito, para que salgamos todos exhortados para ver qué es lo que tenemos que modificar para dar mejores resultados en tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Y entonces, bueno, Reingeniería para la Iglesia 1, y el nombre de la serie y el nombre del sermón, una iglesia dispuesta. ¿Qué necesita el Señor? Podríamos decir, no necesita nada, ¿verdad? Él puede hacerlo, pero tuvo en su diseño del plan el usarnos a nosotros para el cumplimiento de su reino, a las vasijas de barro, a los imperfectos, a los pecadores redimidos. Ahí eso nos quiere utilizar el Señor. Y entonces no es por nosotros, sino por Él. No hay las clásicas 3 enseñanzas, sino una serie de enseñanzas chiquitas, ¿ok? Todas empiezan con una iglesia dispuesta. La primera, una iglesia dispuesta en esperar en el Señor. El primer versículo, Lucas se dirige a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? ¿Quién sabe quién sea Teófilo? ¿Quién sabe? Fíjense que en la antigüedad se consideraba el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como un solo libro, dividido en 2 volúmenes o 2 tomos, ¿sí? Y así empieza el libro de los Hechos. Dice, oye, oh Teófilo, he escrito 2 textos. El primero sobre la vida y el ministerio terrenal de nuestro Señor. Y el segundo, que nos presenta al Señor resucitado, actuando 40 días, y dice que hubo señales que no son posibilidad de controversia, son indubitables, dice ahí. Es decir, ni quien pregunte, y si preguntan no hay duda. Ahí estuvo el Señor resucitado 40 días terminando la capacitación para los discípulos. Y dice también al inicio del Evangelio de Lucas que ha indagado diligentemente. Lucas era médico. Por ahí hay un libro muy bonito, si lo pueden conseguir, no sé si alguien ya lo leyó, que se llama Médico de Cuerpos y Almas, que es de Taylor Caldwell y habla precisamente de Lucas. Es una novela, pero está muy bonita y está muy padre. Es Taylor Caldwell, Médico de Cuerpos y Almas, ¿no? ¿Qué significa Teófilo? Porque hay quien dice que a lo mejor no existía alguien llamado Teófilo. Teófilo quiere decir Teo, Dios, Filos, que ama a Dios. Teófilo es alguien que ama a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues todos somos teófilos, ¿no? Se oye raro, pero sí. ¿Usted ama a Dios? Es Teófilo. Es Teófilo. El que ama al Señor. Y claramente nos empieza a hablar de 2 etapas del ministerio del Señor: encarnado, y después viene el proceso de la crucifixión, la resurrección y el ministerio del Señor ya resucitado.
otra vez encarnado. El Señor comió, bebió, se hizo tocar sus llagas. Tenía cuerpo nuevamente el Señor ya resucitado. Pero vamos a ver qué sucedía con los discípulos. Imaginemos esos 3 momentos tremendos momentos. Pero ¿qué pasaba en la mente y en el corazón de esos discípulos? Primero el llamado, ¿verdad? Vengan, los escogidos, dice la palabra de Dios, los escogidos por Cristo mismo. Vengan, acérquense a mí, aprendan de mí. Y hubo necesidad de dejar atrás todo. Veamos que Pedro era pescador. ¿Quién más era pescador? Su hermano Andrés y los Boanerges, ¿no? Mateo, el publicano, el conocido como traidor a su pueblo, recaudador de impuestos para entregarse a los romanos, y dejó atrás todo. Seguramente se quedaba con un buen porcentaje, así que seguramente tenía una vida lujosa. ¿Y qué hizo? Dejar su vida atrás para caminar con el Señor. La conformación de ese grupo más cercano, esos 12, y después un segundo grupo mucho más amplio, centenas dicen que iban más de 100, 120 dicen en el segundo círculo, y después otros más. Debió haber sido impresionante ver cuando el Señor llegaba a alguna aldea, porque venía un montón de gente. Ir rediseñando su vida para caminar con Él. Y después otro momento, la aprehensión, la crucifixión, la tortura, una tarde-noche horripilante, en donde como seres humanos, ¿qué hicieron? Correr. Solo Juan se mantuvo ahí, el discípulo amado. Los otros 12 huyendo, llenos de miedo, llenos de temor de ser aprendidos. Yo me imagino que así sucedía como sucede ahora en nuestro país, ¿no? Conocemos a la gente del norte por la manera de hablar, ¿no? Por la manera de vestir. Así era en Jerusalén, decían estos galileos, estos compas del norte, decían, pues eran los galileos, ¿no? Y traían la etiqueta de Galileo en su manera de vestir, de caminar, de hablar. No podían esconder lo que eran. Y entonces se llenaron de miedo y huyeron. Y además de eso, ¿qué otra cosa, qué otros sentimientos creen que había en los discípulos? Desesperanza, sensación de fracaso. Todo eso en una noche, ¿eh? Mientras el Señor era torturado físicamente, ellos estaban torturados emocionalmente y espiritualmente, abatidos, definitivamente derrotados. Se dan cuenta de la transformación de un paso al otro. Y se pueden imaginar, yo me lo imagino y me emociono, están reunidos ahí en el aposento alto, llenos de miedo que los vayan a prender, llenos de miedo que les vaya a pasar lo que a su Señor, y de repente se aparece Jesús resucitado. ¿Se imaginan la impresión? ¿Se imaginan el poder decir, no hay derrota? No, hombre, no hay derrota, hay triunfo, hay gloria para el Señor, hay esperanza para nosotros. Pero en medio de ellos también miedo, ¿sí? También miedo. Y no sé ustedes, pero a mí me daría una sensación como de incapacidad. Así que, ay, Señor, ¿por qué me vas a encargar esto si yo no puedo? Yo no puedo, no soy capaz, no tengo los medios, no sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Incertidumbre para el futuro. Y si uno lo analiza desde el punto de vista humano, pues era una empresa loca, parecía destinada al fracaso, ¿no? ¿Cómo le voy a encargar el extendimiento del reino a 11 individuos
llenos de miedo, de incertidumbre, de desesperanza. No hay internet, no hay Facebook, no hay Instagram, no pueden publicar, no hay mensajes pagados en la radio y la televisión, no existe. No existe. Y en esa locura de que el reino se expandiera a través de la predicación, el Señor tiene todo bajo control. ¿Qué necesitaba de ello? Disposición. Una iglesia dispuesta a pasar diferentes etapas, a sufrir, una iglesia dispuesta a confiar en el Señor, conocedora de su propia incapacidad, pero también conocedora de quién es Cristo. Entonces dice uno, puede ser. Dice entonces los versículos 1 y 2: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjense qué interesante, haber dado mandamientos después de haber, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué encontramos ahí? Dos personas de la Trinidad trabajando coordinadamente. Hubo una redacción de otra versión que no me gustó, la palabra de España y la palabra hispanoamericana, porque parecía como si el Señor estuviera por debajo del Espíritu Santo. Bajo las órdenes del Espíritu Santo hizo esto. No me gustó. No, me voy a la 60, en donde encuentro no subordinación, sino coordinación de dos palabras, de dos personas de la Trinidad. Ahí está el Señor y está el Espíritu Santo trabajando, y les dice a través del voy a dejar mandamientos a estos apóstoles. Estaban en ese momento apesadumbrados por la muerte del Maestro, y en medio de todo eso aparece resucitado y se renueva la esperanza, se confirma la fe y reciben mandatos en circunstancias peculiares. Porque qué sensación debió haber sido de decir, bueno, ya está el Señor otra vez con nosotros, ¿no? Y de repente ver que asciende a los cielos. Otra vez una sensación de orfandad. Otra vez una sensación de abandono, otra vez una sensación de incapacidad, y otra vez una sensación de la necesidad de estar con Cristo y que Cristo esté con nosotros. No ha terminado de llegar el Espíritu Santo. Es un periodo de 10 días hasta Pentecostés, en donde el Espíritu Santo está sobre ellos, pero no en ellos. Y hay miedo. ¿Qué necesita entonces el Señor como respuesta de esta comunidad que todavía no es iglesia? Que conozcamos nuestra absoluta y total dependencia en el Señor, y a veces lo más difícil, no hacer nada, esperar en fe, esperar en esperanza, esperar con la convicción de que Dios tiene bajo control y de que nos va a dar una respuesta adecuada. ¿Qué podemos hacer como iglesia para obedecer y esperar en esperanza? Orar, mis queridos hermanos. Creo que como iglesia nos hace falta más oración. Como iglesia nos hace falta doblar nuestras rodillas, postrarnos ante Cristo y orar. Habían sido escogidos con un propósito, y su cumplimiento del propósito requiere ¿qué? Paciencia. Una iglesia dispuesta a esperar en esperanza con paciencia, porque a veces nos desesperamos. Señor, no me respondes. Señor, necesito que me digas algo ya. Y a lo mejor su silencio también está hablando. Con certeza Él está respondiendo. Necesitamos, ¿qué más? Perseverancia. Entonces, primero, una iglesia dispuesta a esperar en el Señor. Segunda,
una iglesia dispuesta a padecer. Hoy en día nadie quiere sufrir, mis queridos hermanos. Nadie quiere sufrir. Incluso hay comunidades que así se hacen propaganda. Comunidades religiosas pseudocristianas que proponen no sufrir. Y además sus promesas son terrenales, ¿no? Si tú paras de sufrir y siembras, vas a tener aquí riquezas. Pero ¿qué tanto te interesa sembrar? ¿A poco eso vale tus? Entonces, si se dan cuenta, pues nunca el Señor prometió que no íbamos a sufrir. ¿En qué momento prometió que no íbamos a sufrir? No, al contrario, nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una iglesia que está cómoda, mis queridos hermanos, una iglesia que busca estar cómoda, una iglesia que busca no sufrir, no padecer, es una iglesia ensimismada. Es una iglesia que no tiene la vista puesta en Cristo, sino en sí mismo. Es una iglesia que no avanza, que no crece y que no está dispuesta a servir. Aunque esto signifique no obedecer, no escuchar los mandatos y no confiar. El Señor mismo dio ejemplo supremo de servicio y dio ejemplo supremo de que para cumplir la misión se tenía que sufrir, de padecer, de soportar, para después ¿qué? Mostrar su victoria definitiva sobre el pecado, la maldad y sobre el príncipe de este mundo. Es necesario sufrir, es necesario padecer, es necesario ofrendar nuestra vida. Les doy un ejemplo. Cuando operaron a Ale en el Hospital del Niño y la Mujer, hay una comunidad bautista que todos los viernes lleva su termo de café y regala panes para todas las personas que están ahí. ¿Se tiene que sufrir? Sí, no sé a qué horas vayan a la panadería porque a las 7 ya están entregando el pan. ¿Se tiene que sufrir? Sí, voy a dormir menos hoy, voy a trabajar más porque tengo que hacer un termote de café, voy a recoger a los hermanos en determinada hora, y los hermanos que a lo mejor no tienen vehículo pero que tienen que pararse temprano y tomar nuestro precario servicio público para llegar al centro de reunión, dormir menos, mojarse, frío. Una iglesia dispuesta a sufrir porque con el pan entregan la palabra de Dios. Aquí en Querétaro, no sé, ni me acuerdo qué iglesia es, me encantaría. Yo creo que voy a ir allí a preguntarles, ¿verdad? Para ver si se suman a la convención. Pero sí, entonces sí, una iglesia dispuesta a eso. Las brigadas médicas son 8 horas de viaje, no hay baños a veces, no se baña uno durante todo el fin de semana. Me acuerdo de alguien que se intentó bañar, y con ropa por cierto, en una cascadita helada. Como la tocó y dijo no, mejor no, pues lo tuvimos que aventar, ¿verdad? Pero pues así se bañó, solamente así se bañó. Y de comer poco o de comer mal, o de sufrir los fríos que hay en Cruzchichilsin en invierno, ¿sí? Pero sabrosos, llegamos a -2 grados, por ejemplo. Y ¿saben qué? Esos hermanos de Cruzchichilsin es una comunidad chiquitita, y van hermanos de otras comunidades que tienen que caminar 3 horas en la sierra, en senderos, con este clima, así, porque está alto, así con este clima, para poder llegar a escuchar la palabra de Dios. Nos dan ejemplo, nos dan ejemplo. ¿Qué necesitamos entonces hacer? Imitar a nuestro Señor. Él vino en su ministerio terrenal, y si no hubiera obedecido, hubiera sido el carpintero de Nazaret.
y ya. Pero dejó a la familia, dejó a su madre y a sus hermanos más chicos, ¿verdad? Los dejó y empezó a caminar. ¿Y qué les decía? No tengo ni siquiera en dónde recostar mi 100, pero tenía una misión y un objetivo bien claro. Tenía los ojos puestos en su misión y vino dispuesto a sufrir, y vino dispuesto a padecer, y vino dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Por eso en este pasaje Lucas dice, tomando como ejemplo a nuestro Señor, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y acercándoles acerca del reino. Una iglesia que está dispuesta a servir también debe estar dispuesta a sufrir y a seguir el ejemplo del Señor. Tercera enseñanza: una iglesia dispuesta a la unión. Mi hermanito Félix hizo énfasis, y de verdad les prometo que no nos pusimos de acuerdo, pero aquí está el punto que él estaba haciendo énfasis: una iglesia junta, unida. Habían obedecido el mandato de no salir. Tengo miedo. Pues quédate encerradito. Es que ya me quiero regresar a mi tierra al norte, a Galilea. No, quédate encerrado, quédense juntos, ¿sí? Habían obedecido el mandato de no salir de Jerusalén y habían mostrado su disposición a escuchar y a obedecer en lo individual, pero también en la comunidad. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y encontramos ahí mandatos, y encontramos ahí respuesta de los discípulos, y después encontramos una promesa linda, hermosa, para todos, para los que estuvieron dispuestos a estar, para los que estuvieron dispuestos a permanecer, para los que estuvieron dispuestos a obedecer. Muy probablemente de esos cientos que les decía, seguramente. Pero acá que les dice, y estando juntos, que es la circunstancia en la que estaban ya juntos en obediencia, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Fue el primer mandato: no se vayan. Lo hicieron, oyeron y obedecieron. Segundo mandato, sino que, y lo está diciendo el Señor, que esperasen la promesa del Padre. Nos regresamos: esperar en esperanza. No se vayan, obedecieron. Ahora, se van a quedar aquí, van a tener la actitud de esperar la promesa del Padre. ¿Con qué? Con paciencia, con perseverancia, con oración, con confianza plena, con fe en Cristo resucitado. Y les dijo: esa esperanza la oíste de mí. Y después viene la promesa preciosa. Dice: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros, ¿quiénes? Los que permanecieron, los que obedecieron, los que se mantuvieron juntos, los que escucharon y siguieron los mandatos del Señor que ya les había hablado previamente, los que tenían su fe puesta en Él, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, las promesas siempre tienen que ir acompañadas de plazos, siempre. Si no, no son promesas, son ilusiones. ¿Vale? Oye, vamos a casarnos. Sí, ¿cuándo? Yo te aviso. Tú aguántame, ¿no? Y pasan 10 años y sigue la promesa. No, la promesa va con plazo. Siempre una promesa va con plazo. ¿Qué dijo el Señor del plazo? Dentro de no muchos días. Vale. Dentro de no muchos días. ¿Cuánto es no muchos días? Pues no muchos. Así es, no les dio una fecha exacta, pero les dijo:
No se va a prolongar esto por siempre, no muchos, así que esperen. Y si una iglesia que se mantiene en unidad para un propósito específico: oír juntos la voz del Maestro, obedecerle juntos. Y esto pese a la persecución, y venciendo sus propios temores, permanecieron juntos. Así que es precioso. La promesa va acompañada de ese plazo, y hecho énfasis en el estado de ánimo, en el pensamiento de los discípulos. ¿Se imaginan que el Señor les diga: no te muevas, espérate, dentro de no muchos días va a venir el Espíritu Santo? Si es que rico, qué sabroso. Sí, espero, Señor, por supuesto que escucho. 4, una iglesia dispuesta a cuestionar. Espérenme, porque esto ya se trabó. Una iglesia dispuesta a cuestionar. A veces nos da pena, nos da miedo preguntar, ¿sí o no? Hay gente que se queda con las dudas. Están en clase y dice, nada más le dice al de junto: ¿le entendiste al maestro? No, yo tampoco. Pues pregúntale. No, pregúntale tú. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Dispuesta a cuestionar. Oigan, habían convivido, habían vivido juntos, dormido juntos. Me imagino las charlas con el Señor hasta entrada la madrugada, ahí con una fogatita. Oye, Señor, tú les dijiste a estas personas en tu sermón tal cosa, explícamelo más a detalle porque no entendí. ¿Esto es hipotético? No. En la palabra de Dios encontramos múltiples muestras de los discípulos preguntándole al Señor. Muchas. Entonces, ¿es malo preguntar? No. ¿Es malo dudar? No. ¿Es malo cuestionar? No. Los seres humanos a veces tenemos eso por pura vanidad y soberbia. Si me cuestionas es que no me crees, y si no me crees es que no confías en mí, y si no confías en mí eres gachito conmigo, y si yo soy tu maestro nomás por cuestionarme te voy a calificar bajo. No, ¿para qué me preguntas? ¿Sí? ¿Qué dices? Los muy bendecidos tienen más de un maestro, así dicen. ¿Sí? La vanidad y la soberbia. No, hombre, ¿cómo me vas a preguntar a mí? Tenía yo un compañero, Fernando Ferra se llama, es oftalmólogo, por ahí si lo encuentran. Era un compañero de 10 absoluto, en la carrera, era la luminaria de la generación. No llevaba lápiz, se cambió de grupo porque en un grupo no lo dejaban traer cabello largo. Nunca llevaba que escribir, nunca. Llegaba a los exámenes: ¿quién me presta algo para contestar mi examen? Pero en las clases era una fiera, tenía una memoria fotográfica. Él leía el tema y cuando estaba el maestro exponiendo le decía: no estoy de acuerdo, yo leí en tal lado tal cosa y es diferente a lo que usted me está diciendo. El maestro soberbio, vanidoso, se confrontaba con él. El maestro dispuesto decía: híjole, está bien interesante lo que dices, lo voy a revisar y nos vamos a poner a estudiar. Y cuando compaginábamos en el mismo grupo, no, pues era un reto ganarle a Fernando Ferra. No, hombre, quiero sacar más calificación, quiero estar más en el examen. Era una motivación. Cuestionar no es malo. Cuestionar, dudar no es malo. ¿Qué es malo? Quedarse con la duda no es tan bueno, pero ¿saben qué es lo peor? Buscar respuesta en una fuente inapropiada, inadecuada. Tengo dudas sobre si el cristianismo es bueno. Entonces voy a escuchar el podcast tal. No, ahí sí no. ¿A dónde me voy? Pues me voy a la palabra de Dios. ¿Me explico? Cuestionar ayuda a resolver dudas, ayuda a crecer, ayuda a aprender. Los discípulos lo habían hecho ya varias veces, ¿no? Y así que a alguien se le ocurre preguntar, se le ocurre. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 6: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo:
¿Cuál fue la respuesta? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ándale, no les toca a ustedes. Hay predicadores que cada tercer día suben las señales del fin de los tiempos. Ya empezó, ahora sí ya empezó, ahora sí ya llegó, ahora sí ya va a ocurrir esto. Y pasa un plazo y no ocurre. Pero dice, no, es que faltaba una señal, ¿no? No, la palabra de Dios es clara. ¿De quién es potestad los tiempos y las sazones? Dice ahí, que quiere decir las etapas o las temporadas o las razones o las características del Padre, nada más. ¿Y qué estaban dejando ver en su pregunta? Digo, no los critico en mal plan, pero ¿qué estaban dejando ver en su pregunta? Su humanidad, su concepción de humanidad. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? ¿Y qué estaban pensando ellos? Lo que en la actualidad varios hermanos tienen, pues es que está Israel ahí, vamos, es el reino terrenal, ya lo restauró, ¿verdad? Y es el reino que va a dominar sobre los vecinos de junto, que va a tener una potencial militar para ser absolutamente soberano y va a reinar sobre los otros. Esa era la concepción de antes, esa era la concepción que tenían los celotes, los guerrilleros que traían su daga, que luchaban políticamente. Esa era la concepción que tenían muchos de un Mesías político militar que venía a restaurar el reino de Israel. Él le dice, no, yo vengo a crear el reino de Dios, a instaurar un reino espiritual, no el reino terrenal de Israel. Y todo eso es potestad del Padre, nada más es potestad del Padre. Entonces no está mal preguntar, pero a veces cuando preguntamos nos dejamos ver tal cual somos, ¿verdad? Recuerdo yo que alguna vez acudimos a una celebración católica y el ministro de culto preguntaba algo y él mismo contestaba, pero haciendo una voz que dejaba ver que los demás eran tontos. Entonces, vamos a hacer esto, le vamos a echar agüita porque hay que bautizar, porque así se vuelve. Así contestaba todo su pregunta. Decía que la criatura, si le echaban la agüita en la mollera, así ya se vuelve del reino de Dios. Ay, pues por eso. Así contestaba todo, Y no lo hizo una, ni dos, ni tres veces. Se la pasó toda la ceremonia haciéndolo con la gente. Cuestionar no es malo, pero en la manera de cuestionar o en la manera de responder nos deja ver la humanidad completa, lo que traemos ahí. Ellos estaban pensando en esa restauración de un reino terrenal, un reino así. La semana hubo una controversia interesante con una hermana en la fe a través de Facebook que no le he terminado de contestar. Y algo comentó también el hermanito Félix sobre Romanos 11, del olivo y el injerto. Hay que leer a detalle. ¿Será el Israel actual el olivo al que se referían? Yo tengo muchas dudas al respecto. Entonces, es la manera entonces en que vemos y podemos ver eso. El Señor no viene por un reino terrenal. El Señor responde dos cuestiones aquí, bien claras. La soberanía del Padre es solamente Él, y las circunstancias y las razones también son potestad del Padre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos predicadores que ya predicen el fin del mundo y que analizan y que ven y dijeron exacto? Si uno ve las noticias o de esos predicadores antiguos, lo mismo dijeron de la guerra de Vietnam, lo mismo dijeron de la guerra de Camboya, lo mismo dijeron ya más atrás de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo mismo dijeron de la guerra de Ucrania con Rusia, ya más cerquita,
Y nos pegó a todos por la cuestión de los fertilizantes de Ucrania, por eso se elevó todos los precios aquí. Pero sí, esa es una circunstancia tremenda. Cuestionemos. Hay quien dice, no, pues yo tengo mis dudas sobre la fe, ¿no? Está bien, acércate al pastor. Así se llaman los cultos de los sábados, pregúntale al pastor. Creo que los miércoles también, pero no, creo que los sábados, así se llaman. Y el pastor responde preguntas que la gente le hace. Le llega la pregunta, la estudia, la analiza, se va a estudiar y después dice, a lo mejor más de uno tiene esta duda. Pues la contesto a través del culto. Pregúntale al pastor. Entonces, una iglesia dispuesta a cuestionar y un liderazgo que sea dispuesto a ser cuestionado también. Oiga, pastor, ¿por qué no esto? Oiga, pastor, ¿podemos modificarle así? La iglesia no es una democracia, mis hermanos. No es una democracia. Incluso en nuestro culto de negocios, adelanto, habrá cosas que sí digamos, oiga, por ejemplo, se aprueba el informe financiero. Sí, ¿quién vota que sí? No, pues todos, vale. Oigan, hay tal propuesta, ¿quién vota a favor? Tal y tal. Sí, se vale. Es el método humano más justo, la democracia. Pero siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, siempre. Y entonces, como la iglesia no es democrática, porque tiene un diseño mejor, ¿qué es? Teocrática. ¿Quién manda? El soberano. ¿Y a dónde tengo que ir para contestar mis dudas y mis cuestionamientos? A la palabra de Dios. Y entonces voy a hacer la voluntad de Dios. Y ahí no hay perdedores. Todos somos bendecidos por el Señor. Entonces, un gobierno superior, teocrático, ¿ok? ¿Qué otra cosa? El quinto, la iglesia. Debemos tener una iglesia dispuesta a testificar. ¿Qué es ser testigo? ¿Qué es ser testigo? ¿Quién me dice más o menos la concepción que pudiera tener? Dice, no, pues, es la concepción, sí, claro, la actual, ¿no? Alguien que testificó, alguien que tiene de primera mano la información y que está dispuesta a replicarla. Necesitamos ser testigos, estar aquí, oír y después replicar. Ser testigos. Sí, necesitamos ser una iglesia dispuesta a testificar. Ellos iban a ser dotados, así les dijo el Señor, recibiréis poder en el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Les está llamando a ser testigos, a ver, escuchar y replicar. Y esta teoría, esta teología de los círculos concéntricos se llama, es de lo más cercano hasta lo más lejano. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Primero, sí, por supuesto, la familia. De eso tratamos el domingo pasado, ¿verdad? El papel del papá en la educación espiritual, sí. La familia. Y luego territorialmente, pues nuestra colonia, nuestro entorno. ¿Hemos incidido, pregunto yo, como comunidad de fe en esta colonia? No. Algo tendremos que modificar. ¿Sí? En esta colonia. Pero en círculo concéntrico, ¿qué es lo que sigue? La colonia, nuestro municipio, Querétaro, luego el estado de Querétaro, luego República Mexicana y luego el resto del mundo. Y es el mandato que está diciendo. Quiero que sean testigos, quiero que escuchen, aprendan y estén dispuestos a testificar. Porque hay alguien, por ejemplo, alguien que es testigo de un hecho de violencia, accidente o violencia, le dicen, oye, ¿y serías dispuesto a ir a testificar al juzgado? No, yo sí vi todo, pero yo no voy, yo no.
Yo no. Yo me quiero confesar ahorita, fíjense, ante ustedes, un hecho que me tocó ver. Y pues no sé si fue la reacción más adecuada, pero ya a ustedes les digo. Un 14 de febrero iba yo llegando al hospital, me estacioné en el carril de en medio, se estacionó un carro gris aquí, un carrito aquí. Yo iba a dar vuelta hacia la derecha, a el Alto, en Politécnico y Fortuna. Cuando se nos el carrito que estaba aquí y yo dimos vuelta, el carro que estaba en este extremo se arrancó derecho, pues tenía el SIGA, tenía todo el derecho, ¿sí? Se pasó un vehículo, entre el carro que estaba aquí y el mío llegó una motocicleta con una pareja. Cuando se pone el SIGA se arranca el vehículo y la moto, pero el vehículo alcanza a ver que un carro se va a pasar el alto y se frena. El de la moto no, se siguió y los atropellaron en la esquina del hospital. Iba yo llegando a trabajar y mi reacción fue así de pensada en instantes, ¿eh? ¿Me bajo y los atiendo o alcanzo a los del carro y los detengo? Así fue, dije, no, pues soy el vehículo que está con mayor posibilidad de detener a los que atropellaron porque se pasaron el alto. Los detuve, le atravesé el carro, llegaron otros, un taxista y otro vehículo, y los encerramos. Se puso feo el asunto. Avisé yo al hospital, voy a llegar tarde porque sucedió esto aquí mismo en la avenida Politécnico, ¿sí? Finalmente llegué, chequé y todo, y me fui a urgencias a ver cómo estaba la pareja atropellada. El señor se lo llevaron a la villa porque no tenía seguro social, la señora sí, se la llevaron a urgencias, así que me tocó ver el accidente y después verla en urgencias. Tenía fractura de cráneo, estaba grave. Ya los demás se hicieron cargo después de que yo también me puse un poquito violento, y eso es lo que quiero confesar, sí, para detener a estos individuos. Pero ya después, y me tocó, después de que llegamos, vimos a la señora, vimos su tomografía, vimos que estaba grave, llegó la familia y me tocó hablar con la familia. Entonces me tocó ver el accidente y después atenderlos. Y finalmente, cuando el Ministerio Público me cuestionó, me dijo, usted, que ahora sí, ¿por qué tan metido en este lío? Y le dije, es que vi todo. Yo llegué tarde a trabajar porque primero detuvimos a las personas aquellas, y cuando yo regresé a la zona del accidente ya estaba la ambulancia y se la trajeron, pues eran 300 metros a la entrada de urgencia. Entonces ya me dijo, se acercó a la familia y me dijo, ¿está usted dispuesto a testificar? Sí, estoy dispuesto a testificar. Y pasó como un año, yo ya hasta se me había olvidado cuando me llega el citatorio del Ministerio Público, hasta me espanté. Dije, ¿ahora qué hice? Ya. Sí, y el cuestionamiento del Ministerio Público fue eso, ¿usted qué? ¿Los conoce? ¿Está involucrado? ¿Qué pasó? Así me cuestionó el Ministerio Público, después como de un año, les digo. No, pues tocó estar parado en el mismo semáforo. Pero ¿cuántas veces no somos testigos de algo y decimos, no hombre, ¿para qué me meto? El Señor quiere testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la fe. Testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Testigos de la transformación de otras personas. Testigos de las bendiciones. Y que lo digamos en cualquier circunstancia. Ahí ante el MP también. No quiere situaciones cómodas, sino que estemos dispuestos a testificar, a actuar, a ser veraces, verdaderos, sinceros, honestos en lo que ha hecho el Señor con nosotros. Hay quien dice, no sé cómo predicar. Hermano, hermana, ¿le ha tocado el corazón el Señor?
le ha transformado. Platíquele de esa transformación a otros y es con eso está usted testificando. Ahora hay otra cosa bien interesante, ¿eh? Testificar es una palabra en griego que es mártires, y es la misma palabra que se utiliza para mártir. O sea, no nos está pidiendo testificar suavecito, si las circunstancias me lo permiten, hasta donde quede yo cómodo, hasta donde no me comprometa. Nos está pidiendo testificar incluso con nuestra vida en juego. ¿Quién está dispuesto a ser mártir? Esteban fue el primer mártir. Lo estaban apedreando. ¿Y qué nos dice la palabra en el mismo libro de los Hechos? Tenía la mirada puesta en el Señor y estaba orando y estaba con su vida entregándola en ese momento, siendo testigo de quién es Cristo y quién era Dios. Es la misma palabra testificar que mártir. Ahora, por eso reitero la posibilidad de sufrir incluso por testificar, ¿vale? De padecer por testificar, claro que sí, claro que sí. Yo no sé qué habrá pasado mentalmente en Pablo, ¿no? En ese momento Saulo de Tarso, cuando estaban apedreando a Esteban y él estaba sosteniendo las ropas de aquellos que le estaban apedreando y estaba testificando el asesinato y estaba testificando que muriera por blasfemo según él. ¿Qué pasó en la mente de Saulo de Tarso para después convertirse en Pablo? ¿Cómo lo llevó de avalar el asesinato a predicar el evangelio? Solo Dios, solo Cristo. Pero eso quiere de nosotros que seamos dispuestos a ser transformados, a ir hasta el último rincón de la tierra para cumplir eso, esa concepción. Mis hermanos, los muros protegen. Hay los católicos le dicen la iglesia a los muros, pero no, la iglesia somos nosotros. Los muros protegen, pero también hay muros que encarcelan, ¿sí o no? Que limitan. Estos muros sean de protección, pero que no nos limiten, que seamos capaces de testificar del evangelio afuera. Así que es la iglesia que el Señor tiene puesta en su mente. Y el último, una iglesia con los ojos puestos en Cristo. ¿Qué nos dice el versículo del 9 al 11? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me los imagino así, a todos, viendo cómo el Señor está ascendiendo, así, todos, sin perder de vista al Señor. Hay experiencias sociales en donde si alguien llega y se para así en un edificio, llega alguien y después está un grupo de gente ahí esperando, ¿no? Sí los han visto. Hay quien dice que los ovnis producen ira, porque dicen ira. Sí, están todos así. Sí, entonces, bueno, ¿qué les está diciendo? Oigan, estos varones, seguramente ángeles, dijeron: ¿quieren ver a Cristo? Ya la nube lo ocultó. Él va a venir de la misma manera que lo vieron. Pero quieren ver a Cristo. No volteen hacia arriba, volteen hacia los lados. A los hermanos necesitados, a los hermanos necesitados de palabra,
a los hermanos necesitados de consuelo, a los hermanos necesitados de paz. ¿Quieren ver a Cristo? Allí está. Esa es la mies. Hay necesidad de obreros. ¿Quieren ver a Cristo? No pierdan su mirada de Él, pero enfóquense en Él para trabajar sus mandamientos. Enfóquense en lo que Él dijo para cumplir sus mandatos y sus órdenes. Enfóquense en Él para obedecer. Enfóquense en Él para escuchar. Enfóquense en Él para vivir como Dios quiere que vivamos. No poniendo nuestra mirada en otras cosas. No, en Cristo. Sí, es cierto, mi hermano José, me encantó su participación. Vivimos tiempos de angustia, de incertidumbre. Leí ahí una entrevista del embajador de Irán en España y dijo: la guerra no es más que contra el sionismo, Israel. Si Estados Unidos dispara una sola bala contra nosotros, van a tener una respuesta contundente. No sabemos. ¿Está en nuestras manos hacer algo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocar nuestra mirada en Cristo y confiar. Y confiar. Así que vi que anotaron los 6 puntos de una iglesia dispuesta a ver quién nos los quiere leer. Bueno, si no los digo yo, como ustedes. Ajá. Una iglesia dispuesta a la acción. Una iglesia dispuesta a cuestionar. Una iglesia dispuesta a testificar. Y una iglesia con los ojos puestos. Ok, 6 puntos. Eso es la iglesia que quiere el Señor. Esa es la iglesia. Y tenemos que ser autocríticos. Yo se los dije hace 2 meses, dos domingos o 3, no recuerdo bien. Les dije, desde mi punto de vista y siendo autocrítico, nos hace falta labor de evangelismo. ¿Sí se acuerdan? Que les dije, bueno, pues tenemos un gobierno teocrático, nos vamos a poner en oración y en las manos de Dios, pero el desafío hoy es muy específico, mis hermanos. Sí anoten. Por eso hace ratito que Caro me estaba haciendo una sugerencia, le dije, espérate, vamos a dar respuesta, pero no nosotros así humanos, sino en oración y siguiendo lo que Dios quiere de nosotros. Se llevan tarea, es un culto con tarea, el desafío es con tarea. 1, ¿qué pienso que se debe modificar de mi iglesia, de mi comunidad de fe? Es desafío con tarea, ¿sale? 2, ¿cómo pienso que se debe modificar lo que propongo? Y 3, fíjense, a veces dice uno que se haga la voluntad de Dios, pero en la yunta de mi compadre, ¿no? Acá conmigo no. O el otro, hablando de yuntas, que va la mosquita parada en la cabecita del no es mala palabra, es un animal, del buey que va arando. Llega otra mosca y le dice, ¿qué haces? Pues aquí andamos arando. ¿Sí? No, el 3 es, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer? Yo, así en lo personal, para que nuestra iglesia sea sometida a una reingeniería. ¿Cuál va a ser el resultado de esto, mis hermanos? Nuestro culto de negocios. Así va a aterrizarse esto, en un culto en donde pongamos a consideración de la membresía de la iglesia
los cambios y las modificaciones, no sin antes haberlas puesto en las manos de Dios. Mis hermanos, tenemos que cambiar. No podemos seguir las cosas como las estamos haciendo. Las podemos hacer mejores, las podemos transformar, las podemos hacer de una manera distinta, porque finalmente esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que estos puntos se cumplan, que podamos testificar en nuestros círculos concéntricos, que estemos dispuestos a padecer. De nada sirve una iglesia con una cuenta de banco sana si eso no se traduce en trabajar el evangelio. No sirve. Digo, tenemos finanzas sanas, bendito Dios, pero eso no se debe de estar acumulando, debe moverse. Y entonces, ¿cómo? Pues no sé, vamos a dar respuesta a estas circunstancias. Pueden ser cosas desde muy sencillas, ¿no? La distribución de las sillas, la distribución de las cuestiones de la tecnología, las necesidades tecnológicas, la propuesta de transmitir en vivo además de lo grabado, a dónde hay que ir a hacer evangelismo, cómo hay que hacerlo, respuestas muy concretas. Viene la brigada médica del día 5 y resulta que yo ya no puedo ir porque tengo que estar en los trabajos de la convención. Es en Salvatierra, pero le preguntaba yo al pastor Jonathan el otro día, ¿qué hago, hermano? ¿No podrá mandar a alguien? Y usted se queda. Dije, bueno, no sé, tengo que predicarlo en la iglesia. Pero salir, ir a predicar el evangelio, estar platicando con los inconversos, hablándoles de las maravillas de Dios, aparte de proporcionar un servicio humano y terrenal, ¿no? ¿A poco no llegamos más bendecidos de allá? ¿A poco no el Señor bendice? Y como en el box, les digo yo, es más hermoso dar que recibir, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, pongámonos en las manos de Dios. Esto lo vamos a aterrizar en nuestro culto de negocios, ya no podemos posponerlo, Dani. Sí, vamos a ir dando respuesta a esto, ya no podemos posponerlo más. Vamos a alinearnos con Oreb en esta necesidad de cambio y de transformación, y que el Señor nos hable en nuestras vidas. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias, Padre. Cuántos desafíos hay en tu palabra, Señor, cuántas circunstancias, y son pertinentes para nosotros, por supuesto, porque tú quieres que seamos diferentes, Padre. Tú quieres que seamos transformados, tú quieres que demos respuesta a ti. Y Padre, nos ponemos en tus manos para que nos guíes y que nos hagas pensar como Isaías, cuando tú preguntaste, ¿habrá quien vaya? Que digamos, heme aquí. En lo individual y como iglesia, dispuestos a dar el sí a tus exhortaciones de transformación, de mejorar, de crecer en número y espiritualmente, Padre. Guíanos, nos ponemos en tus manos, Padre bendito. Te damos gracias por la provisión de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nuestro texto lema, y después nos despidamos en alabanza. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos, mis